Hoy vamos a empezar a repasar lo que eran las vestimentas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote y los Kohanim, empezando del ephod, para hacer memoria. Entonces aquí tenemos el dibujo del ephod. Esto era el ephod como una especie de delantal. Vayas et ha-ephod, zahav techelet, וארגמן ותולת שני ושש משזר, hizo el ephod de oro, de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. O sea, este material estaba hecho de varios diferentes tipos de hilos. Aquí estamos viendo cómo lo hicieron. Los hilos estaban juntados de esta forma, y de esto se hizo el ephod. Vayiraku et pachei hazahav vekitzetz ptilim לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולת השני ובתוך השש מעשה חושב. Aplanaron las láminas de oro y él cortó hilos para confeccionarlos entre la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino con labor de tejido. O sea, cuando se trata de materiales se entiende cómo se hace un hilo, pero ¿cómo se hace un hilo de oro? Entonces aquí la Torah está explicando, y Rashi nos extiende un poco la explicación y dice de que aplanaban láminas delgadas de oro y de ellas cortaban filamentos a lo largo de la lámina, a fin de poner dichos filamentos en la mixtura de cada clase de material en el pectoral y en el ephod, sobre los cuales se declara que eran los únicos de contener oro. O sea, un material que contenía en sí como hilitos de oro junto con estos otros materiales. Después dice que tefot azulo chovrot al shnei ktzotav chubar, le hicieron hombreras unidas, en sus dos extremos se unían. O sea, lo está como armando. Esto como es la parte inicial del ephod. Y luego dice que le pusieron aquí estos hombreros. Y v'cheishev afudato asher alav mimenu hu kemaasehu zahav techelet v'argaman v'tolat shani v'shesh mashazar kasher tziva Hashem et Moshe. La faja para ceñirse que estaba sobre él era de él mismo, de la misma labor de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, como el Eterno había ordenado a Moshe. Entonces tenemos lo que es el ephod mismo, tenemos las hombreras y tenemos como cinturón que estaba hecho del mismo material. Pero lo más importante es que todo esto fue ordenado de Dios a Moshe. O sea, es un diseño divino, directamente de Dios. Vayasu et avnei hashoham musabot mishpitzot zahav mefutachot pituchei chotam al shemot bnei Yisrael. Hicieron las piedras de onix montadas en engastes de oro, grabadas como el grabado de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Vayasem otam al kitfot ha-ephod avnei zikaron levnei Israel ka'asher tziva Hashem et Moshe. Y pusieron estas piedras sobre las hombreras del ephod en remembranza de los hijos de Israel, como Dios ordenó a Moshe. Entonces aquí son los dos
piedras, los cuales estamos hablando, que tienen los nombres del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y aquí va fijado aquí en la punta de las dos hombreras del efod. Entonces aquí básicamente tenemos una ilustración de todos los elementos que es el efod, las hombreras, la cinturón y estas dos piedras que estaban aquí. Eso es en cuanto al efod. Todo esto se llama el efod. Ahora, conectado a esto, iba el choshen, el pectoral. Vayas et ha-choshen maaseh choshev kemaaseh efod zahav techelet vargaman betolat shani veshesh moshezar. Hizo el pectoral de labor tejido semejante a la labor del efod, de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. O sea, el pectoral estaba hecho del mismo material que el efod. Ravua haya kaful asu et hachoshen zeret orko vezeret rachbo kaful. Era cuadrado. O sea, el choshen era cuadrado doblado. O sea, cuando lo doblabas era cuadrado. Hacia adentro hicieron el pectoral de un palmo de longitud y de un palmo de ancho doblado hacia adentro. Vayimalubo arba'a turei aven tur odem pitida uvareket atur echad. Lo rellenaron con 4 hileras de piedras, una hilera de rubí, esmeralda y carbúnculo. La primera hilera. Después, Vahatura Sheni, Nofech, Sapir, Viahalom. La segunda hilera era Nofech, Zafiro y Diamante. Vahatura Shlishi, Leshem, Shivo, Vaachlama. La tercera hilera era Amastisa, Topacio y Cristal. Vahatur Harvi'i, Tarshish, Shoham, Viashve, Musabot, Mishpetzot, Zahav, Bimiluotam. Y la cuarta hilera, turquesa, onix y jaspe, rodeadas por engastes de oro en sus monturas. Entonces aquí tienes el choshen que está doblado. O sea, cuando estaba abierto era más como rectangular, pero aquí doblado era cuadrado. Y entonces ahora describió todas las diferentes, las hileras, que eran 4, 3 de diferentes piedras en cada uno, y aquí estamos viendo cómo se conectaba el choshen con el efod. Aquí están las hombreras, aquí están las 2 piedras que vimos antes, y aquí está ahora el choshen. והאבנים על שמות בני ישראל, הנה 12 על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמו ל12 שבט. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel eran 12, conforme a sus nombres como el grabado de un sello, cada uno con su nombre conforme a las 12 tribus. Vayasu al hachoshen sharsherot gavlut maaseh avot zahav tahor. Hicieron sobre el pectoral cadenas en los bordes de labor de trenzado de oro puro. Entonces aquí tienes estas cadenas, aquí. Y dice, Vayasu shtei mishpetzot zahav, ushtei tabaot zahav, vayitnu shtei tabaot al shnei kitzot hachoshen. Hicieron 2 engastes de oro y 2 sortijas de oro, y pusieron las 2 sortijas de oro en los 2 extremos del pectoral. Vayitnu al shnei shtei havotot hazahav al shtei tabaot al ktzot hachoshen. Pusieron las 2 cadenas trenzadas de oro en las 2 sortijas en los extremos del pectoral. Entonces esto es lo que está diciendo. Estas son las cadenitas, los aros que se ponían directamente sobre el choshen, al cual conectaban con estas cadenas. ואת שתי קצות שתי האבותות נתנו על משבצות ויתנום על כתפות האפוד על מול פניו.
Las dos puntas de las dos cadenas trenzadas las pusieron en los dos engastes y las colocó sobre las dos hombreras del efod en su lado frontal. ויעשו שתי טבעות זהב וישימו על שני קצות החושן השפתו אשר על עבר האפוד בעיתה. Hicieron dos sortijas de oro y las pusieron en los dos extremos del pectoral sobre su borde interno hacia el efod. ויעשו שתי טבעות זהב ויתנום על שתי חטפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. Hicieron dos sortijas de oro y lo pusieron en la parte inferior de las hombreras del efod en su lado frontal contrapuesto a su juntura por arriba de la faja del efod. Todo esto lo hemos visto antes y aquí estamos viendo también en la parte inferior también había una forma de conexión. De arriba se conectaba, como vimos en la página anterior, y de abajo se conectaba de esta forma. וירכסו את החושן מטבעותיו על טבעות האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא ייזח החושן מעל האפוד כאשר ציווה השם את משה. Dice que y unieron el pectoral por sus sortijas a las sortijas del efod con hilo de lana turquesa para que estuviera sobre la faja del efod y el pectoral no se desprendiese sobre el efod como el Eterno había ordenado a Moshe. Era muy importante de que todo estuviera conectado bien y bien fijado y por eso tenemos este hilo aquí que lo mantenía bien fijo. Y sabemos que esto tenía funciones realmente milagrosas. Se podía comunicar y en varias oportunidades que vemos en la Torá, en los profetas, en las historias con el rey David, etc., vemos cómo se utilizó el Hoshen, el pectoral, para comunicar. Dios se comunicó a través del Kohen Gadol en el pectoral cuál era su voluntad en determinados momentos. Con eso terminamos el Chumash de hoy.